Está comenzando un nuevo programa de educación. En el programa de hoy te invitamos a comenzar el año conociendo un panorama general de cómo los países en América del Sur encaran el momento de ingreso a la universidad. ¿Será que en todos los países existen programas de preparación para presentar el examen de ingreso? ¿Cómo se dan estos procesos selectivos? Te contamos todo eso en este episodio que comienza ahora. ¿Sabes cómo los alumnos de diferentes países de América del Sur se preparan para el ingreso a la universidad? ¿Sabías que en algunos países ni siquiera existe esta prueba, pero se analiza así el currículum? A partir de ahora vamos a conocer aspectos importantes para que comiences este año conociendo de qué manera necesitas prepararte para esta fase tan importante en la vida académica. El número de interesados siempre es mayor que el número de cupos. Por eso ese proceso toma en cuenta el método de mérito para ver si el alumno tiene el conocimiento básico para entrar a esa carrera. Sería, por ejemplo, inconcebible que un alumno quiera hacer medicina y no tiene una historia buena en biología, por ejemplo, o en química. No tendría lugar hacer una carrera de ingeniería si no tienes alguna nota buena en matemática durante toda la secundaria. Yo creo que como muchos jóvenes hoy en día no sabemos bien lo que queremos estudiar, no sabemos bien qué queremos seguir, qué queremos hacer el resto de la vida. Y en la secundaria, en la enseñanza media, como decimos en Chile, mi sueño era ser odontólogo. Entonces yo me preparé mucho en el área de ciencias. Y así que terminé mi último año de enseñanza media, di la PSU para entrar a odontología y no me fue mal, pero tampoco me fue tan bien como para poder entrar. Yo quería entrar a una universidad estatal. En Chile hay mucha diferencia entre universidades estatales y privadas. Y esta prueba sirve para entrar a las dos. Es una prueba unificada, o sea, tú das la prueba una vez o las veces que quieras, y con ese resultado obtienes un puntaje en cada prueba, son 4 pruebas, obtienes un puntaje y con ese puntaje postulas a las diferentes universidades, ya sean estatales, privadas, etc. Obviamente para las estatales el puntaje es muy alto, sobre todo en las carreras que son más buscadas como odontología, medicina, derecho, qué sé yo. Yo rendí en Bolivia lo que se conoce como el examen de admisión, que es un examen que cada universidad del estado requiere de los estudiantes que quieren entrar a estudiar alguna carrera dentro de las universidades del estado. Bueno, yo en Ecuador yo presenté lo que ahora se conoce como ENES, que es Examen Nacional de Educación Superior. Lo que en la actualidad los alumnos dan exámenes y ellos, según la calificación que ellos obtengan, ellos van a ser ubicados en las diferentes facultades o la carrera que ellos escojan. No Brasil, a prova que avalia os estudantes que estão saindo do ensino médio nós chamamos de Enem. En realidad en el año que yo entré, no era un curso que teníamos que hacer dentro de la facultad. Ese curso duraba 2 meses. Y dentro de ese curso, claro, habían exámenes que uno tenía que aprobar y según eso, ahí nosotros podíamos entrar o de nuevo realizar otra vez el curso y así. Ahora el examen es muy diferente, ¿no? Ahora sí tienen que primero dar un examen y ahí ellos ubican, ¿no?, si el alumno entra directamente a la carrera o tendrá que hacer algún curso para entrar a la carrera. En Uruguay no existen los exámenes de ingreso o cualquier otro tipo de evaluación para ingresar a la universidad.
La política del país es la garantía para el ingreso para todos los que quieran estudiar. En las carreras más buscadas es grande el número de alumnos al principio como en otras regiones, pero con el pasar del tiempo aumenta el nivel de dedicación y vocación y ese público naturalmente se va desintegrando. En Paraguay existe la posibilidad de realizar o no el examen de ingreso. Es analizado el promedio de la secundaria, aún en el caso de que el curso sea medicina. El objetivo de la prueba de ingreso en realidad es que evidentemente consigamos seleccionar a los mejores dentro de las especializaciones en la universidad, dentro de aquello que se ha propuesto. Si un candidato va a presentarse para el examen en el área de gerencia, ciertamente debe tener mucho conocimiento en el área de portugués, dando un ejemplo. Así que el objetivo es exactamente ese, seleccionar a los mejores, seleccionarlos por el mérito, aunque eso puede variar por universidad, principalmente públicas o particulares. Puede que una prueba de ingreso agendada puede ser en un día específico, puede tener 2 fases, puede que sea una única fase, todo eso dependerá de la universidad. Yo me postulé en el 2014 a la Universidad de San Simón, que es la universidad del estado que se encuentra en Cochabamba, y me postulé para estudiar la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y bueno, tuve que prepararme tomando un curso aparte, y las materias más fuertes que eran en ese examen eran matemática, física y química. Todo lo que se relaciona con matemática, todo lo que se relaciona con física y también con química. Y bueno, tuve un curso de aproximadamente 1 mes y medio de preparación para luego ir y rendir el examen. Son 4 pruebas, básicamente. Hay 2 que son obligatorias, que serían la de lenguaje y matemáticas. Y hay 2 que son específicas y opcionales, que dependiendo de la carrera te piden una o te piden otra, o a veces te piden las 2, o a veces no te piden ninguna. Que sería ciencias en general y historia y geografía. Yo me preparé en el área de lenguaje, matemáticas y ciencias. Historia no lo vi mucho porque no iba con lo que yo quería hacer en ese momento. El contenido de las pruebas, en las 2 que son obligatorias, es el contenido que se pasa en los primeros años de la enseñanza media. Para lenguaje y para matemáticas. Para ciencias e historia es lo que se pasa hasta el último año de la enseñanza media. Entonces lo que uno tiene que hacer es tomar todo el contenido de enseñanza media y estudiarlo todo para poder dar estas pruebas. Las universidades del estado allá en Bolivia no dan un curso para los estudiantes. Cada estudiante tiene que prepararse personalmente, y bueno, también hay institutos que ofrecen esos cursos exclusivos de preparación para que un estudiante aspirante pueda ir y prepararse y bueno, rendir en el examen. En Chile el nivel de educación, si bien no es malo, no te prepara 100%, a no ser que vayas a algún colegio muy bueno, no te prepara 100% para dar estas pruebas. Entonces está lo que se llama preuniversitario. El preuniversitario es prácticamente ya como un año más de secundaria. La mayoría de las personas hacen por lo menos un año o medio año intensivo de preuniversitario. Así que yo hice un año de preuniversitario en el cual te pasan en forma intensiva todo lo que se ve en la enseñanza media para que puedas estar preparado para dar esa prueba. Yo presenté el ENEM a finales del año 2010 y mis planes eran conseguir los puntos necesarios para aprobar en una universidad federal para la carrera de periodismo. La preparación fue bien intensa porque en el colegio adventista donde yo estudiaba allí en Minas Gerais, los profesores trabajaban de forma bastante extensiva las materias que formarían parte de la prueba con base en los años anteriores. Así que la preparación fue bien intensa, en lo que allí le llamábamos de 3 años de intensivo. Teníamos clases a la mañana, clases de tarde, pruebas a cada 2 semanas, algunos simulacros, algo que nos hiciera de cierta manera salir de la secundaria preparados para el desafío como es el ENEM, que es la prueba grande, cansativa. Los enunciados y las preguntas son muy grandes. La escuela nos preparó en ese sentido. El primer año yo intenté prepararme solo. Intenté estudiar,
Intenté tomar todo lo que había aprendido en la enseñanza media. Me conseguí algunos folletos de algunos amigos que estaban haciendo preuniversitario para poder estudiar eso y ver si podía prepararme solo. Es difícil prepararse solo, porque uno no tiene una guía, a veces no tienes motivación, a veces hay otras cosas que quieres hacer, qué sé yo. Y yo me preparé solo. Ahora sé que para ingresar ahora en la facultad hay varios cursos que preparan al alumno para dar el examen que es a nivel general, no es en todo el país que dan ese examen. Es difícil, así que en los años siguientes me preparé en un preuniversitario, que ahí hay profesores que son de las materias específicas, que ellos ya tienen que ellos ya son preparados específicamente para pasarte todo ese contenido de enseñanza media en un año o en medio año, depende de lo que tú escojas. Y tienen actividades, tienen pruebas, simulacros, que te van preparando no solo con el contenido, sino también con el acto de hacer la prueba. O sea, hay un cierto factor de nervios, de estrés, que uno con los ensayos y con los simulacros uno lo puede ir puliendo un poco para que cuando des la prueba ya no te pille tan de sorpresa. Em relação ao conteúdo, En relación al contenido en la prueba de ENEM en sí, ella tiene un contenido más denso, un contenido más intenso, porque como comenté anteriormente, los enunciados y las preguntas son muy grandes. Ahí es donde te cansas más. Tal vez las preguntas no sean tan difíciles, pero por el enunciado ser tan grande, termina dificultando un poco al alumno que está rindiendo el examen. Él es vencido por el cansancio, pero recuerdo que yo tuve más facilidad en las ciencias biológicas. La biología siempre me gustó en la secundaria y también en el área de humanidades. Portugués me gustaba bastante también. Recuerdo que redacción fue mi mejor nota en la prueba. Necesitaba de una buena nota, así que invertí bastante en redacción y yo me saqué nota 1000, que es la nota máxima en el contenido que ellos requieren allí. Me sorprendí cuando vi esa nota y un poco triste cuando vi las otras, pero en redacción me fue muy bien. Si es en una escuela, apenas una universidad específica de medicina o una prueba de ingreso solo de medicina o solo para la carrera de ingeniería, dependiendo de la universidad, el examen es un poco más específico. Por ejemplo, si es una carrera de ingeniería, nosotros exigimos propiamente en el ITA que el alumno en la parte de biología, geografía e historia durante la cursada de la secundaria, él ya pueda aprender lo básico de eso. Ya que es una carrera de ingeniería, les exigimos más esa parte de exactas. Depende mucho el número, depende mucho de la escuela en sí. Si es una universidad, el examen de ingreso envuelve todas las materias enseñadas en la secundaria. Y si es una escuela específica de ingeniería, les exigimos aquello que necesitaremos más durante el curso. En el ITA cobramos matemática, física y química, aparte de portugués e inglés, que son obligatorias. El resultado fue prácticamente una bendición. Aprobé el examen con 75 puntos, que la máxima nota es 100 y la mínima para aprobar es 51. Y generalmente todos los estudiantes que van a postularse siempre dicen que es muy difícil, que si sacas un 51 está súper bien. Y bueno, hoy estaba re contento con los 75 puntos. Y al ir al examen fue muy interesante porque yo estaba muy nervioso. El examen se da en un coliseo con aproximadamente 1.200 estudiantes dando la prueba y hay muchas personas que están controlando por los pasillos y si alguien hace copia, sencillamente lo sacan de la prueba y tienes que pagar otra vez la prueba para poder esperar el turno y así. Y pues por ese lado hay nerviosismo, pero por el otro también está el nerviosismo de recordar las materias, de poder recordar las fórmulas para aplicar en los problemas y en fin. Gracias a Dios fue una bendición y aprobé el examen. La universidad cada vez es más solicitada, por eso es que no me puedo preparar un mes antes. Me tengo que preparar durante un tiempo, todo un año durante la secundaria, dependiendo de cuál sea la realidad del país. Pero también debo cuidar mi alimentación, de mi aspecto físico,
haciendo ejercicio físico, porque muchos jóvenes se sienten culpables y no hacen otra cosa que no sea estudiar. Y lo que pasa es que se quedan solamente enfocados en eso y se alejan. Se alejan de los amigos, se alejan de las actividades y no hacen más nada. Y eso, para lo psicológico, para las emociones, es malo. Y tiene que haber equilibrio. Y ese equilibrio necesita ser justamente para entender que existen apenas dos posibilidades: aprobar o no aprobar. Y esa segunda opción acaba muchas veces generando frustraciones en los estudiantes. Si no pasó mesmo, Si no aprobó, si después de salir de todas las listas percibe que no aprobó, tiene que pensar de forma estratégica. Lo primero es perdonarse. No pasé. Respirar. Seguimos adelante. Seguimos para enfrente. Lo segundo es ver en qué fue lo que fallé. Por ejemplo, si faltó estudiar, si faltó concentración en el momento de presentar la prueba, si faltó organización, si estuve ansioso, si no conseguí usar el tiempo de forma adecuada. ¿Qué fue lo que no salió bien? El número de veces que un candidato puede presentar la prueba de ingreso depende mucho de la universidad en sí. Si es una escuela de alto performance, o sea que es muy demandada, hay alumnos que presentan unas 6-7 veces. En el ITA particularmente hay alumnos que presentan unas 4 o 5 veces. Hay escuelas de medicinas que el número que presentan es una 8 o 10 veces. No existe una recomendación por parte de la universidad en sí. El objetivo de la escuela es seleccionar a los mejores. Por eso no hay propiamente un número de veces. El candidato debe estar dentro de las exigencias impuestas en la prueba de ingreso. Hay que abrir la mente para eso, no dejarlo solo para el momento de presentar la prueba de ingreso. Lo que pasa es que muchas personas nos buscan para decirnos: yo quiero hacer el test vocacional. Y ya no es el test vocacional lo que se hace, ya no existe ese test que haces y te da el nombre de la profesión que vas a hacer y va a resultar. No hay eso no existe. Existe un proceso donde el adolescente, el joven, es responsable por su elección de profesional. El psicólogo le va a ayudar, será el facilitador de ese proceso, pero quien va a escoger es él. Es su vida, su responsabilidad. No vale nada hacerlo de cualquier forma y después salir a culpar a la mamá, al papá, al psicólogo, las personas que intentaron ayudar. Intenté el segundo año para ver si tenía más suerte, me fue mejor, pero tampoco quedé en lista de espera, no entré a una universidad estatal. Y dije, bueno, voy a intentarlo una vez más, porque yo realmente quería estudiar odontología. Y el tercer año que di la prueba me fue mejor todavía, pero yo ya estaba con algunas dudas. Después de haberme preparado tanto tiempo, haber seguido estudiando algunas materias, me empecé a darme cuenta de que quizá mi futuro iba por otro lado. Y en ese momento, cuando di la prueba por tercera vez, me fue mejor que las otras veces anteriores. Y ahí postulé a arquitectura, totalmente otro lado, pero un lado que también yo tenía bastante interés, que es el lado más artístico. Y ahí me fue bien, entré y estudié. En realidad, cuando yo escogí mi carrera, no es la que estoy ejerciendo ahora. Yo escogí otra carrera que es más en la línea que es de informática, que es más computadoras y todo eso. Y de ahí más aconsejado, ¿no?, por mis padres. Mi padre es dentista. Ahí yo escogí lo que es odontología. Yo en mi vida nunca imaginé estudiar odontología, ¿no? Pero bueno, intenté y me gustó y seguí, ¿no? Yo entré a la universidad en el 2006 y de ahí salí en el 2012. Sofre influencias da familia. Sufro influencias de la familia, tanto positivo como negativo. Por ejemplo, yo quiero hacer una profesión que mi papá, mis tíos, mis abuelos tienen y les ha resultado. Están los que dicen: no quiero determinada profesión porque es la profesión de mi papá y no le ha ido bien.
O si no, tiene algún amigo más seguro de sí que va a esa universidad y dice, yo también quiero ir. Así que los amigos también influencian. Los medios también influencian porque colocan en la televisión la profesión que va a dinero. No existe profesión que da dinero. Yo soy el que gana dinero y debo trabajar para poder ganar ese dinero. Depende de las influencias positivas o negativas que yo tengo con otros tipos de profesionales. Por ejemplo, voy a un médico que me trata muy bien, que cuida muy bien de mí, me identifico con aquel médico, así que por eso yo decido hacer medicina. ¿Cómo lidiar con ese tipo de presión? Primero es sabiendo lo que tú quieres. Porque si tú sabes qué es lo que quieres, en el momento en que tus padres te digan tienes que hacer esto o aquello, tus amigos te digan yo voy a hacer esto porque tú no lo haces tú también, tú vas a decir no, yo no voy a hacer eso porque yo sé lo que yo quiero hacer. Yo entré a estudiar arquitectura, estudié 4 años aproximadamente, creo que el cuarto no lo terminé completo. Tuve problemas con algunos ramos y justo en ese momento salió otra oportunidad de trabajo y de estudios, así que la tomé, me fui del país y terminé estudiando publicidad acá en Brasil. Uma dica importante é você Un consejo sabe importante es, ¿sabes a dónde estás yendo? ¿Ya te visualizaste en aquella universidad en la que quieres presentarte? ¿Aquella ciudad? ¿Ya te visualizaste en aquella ciudad donde está la universidad? ¿Fuiste a ver qué tal es la ciudad? ¿Ya te imaginaste? Porque están aquellos jóvenes que por algún motivo no quieren salir de cerca del papá o mamá, no quieren salir de la ciudad donde están. Puede que suceda algo que llamamos de autoboicot. Comienza a autoboicotearse, no estudiar, no prepararse, se queda con pensamientos vagos en la preparación y en la hora de la prueba también. A veces no tienes enfoque suficiente. Ahora que conoces algunas curiosidades sobre esa fase en la vida del estudiante, vamos hasta la región sudeste de Brasil. En la ciudad de Lavras, Minas Gerais, una escuela adventista tiene una forma diferente y bastante dinámica de preparar a sus alumnos para este momento que genera tanta expectativa. Estudié en FADMINAS durante los 3 años de la secundaria. Ahora soy estudiante de Ingeniería de Control de Automatización en la Universidad Federal de Lavras. Las universidades de Brasil son bien conceptuadas y bastante solicitadas. La FADMINAS es un colegio de internado. Los alumnos viven aquí, la mayoría de ellos, y necesitábamos encontrar un camino. ¿Cómo hacer que el alumno que está lejos de los padres retome lo que él aprendió en la escuela? Yo estoy en el 2º año y aquí en FADMINAS, aparte de las actividades normales que recibimos todos los días, el DNA trae noticias referentes a la materia que tuvimos. Hoy tuve clases de matemática, portugués, inglés. Voy a llevar a casa 2 actividades sobre esas disciplinas. Allí lo hacemos colocando en práctica lo que aprendimos en el día. DNA tarea y DNA prueba. El DNA tarea se da de esta forma. El alumno trabaja el contenido durante el día y ese contenido al final de cada clase el profesor deja 2 actividades en cuanto al contenido que fue trabajado durante el día. Así que el alumno tiene como una especie de estudio dirigido. Soy profesora de matemática en la secundaria y trabajo el proyecto DNA de la siguiente forma. El primer día tienen las clases y llevan para su casa 2 actividades relacionadas a esa materia. En el segundo día hago las correcciones de esas actividades y el tercer día ellos presentan un examen equivalente al contenido del primer día en el salón de clases. El segundo paso en DNA prueba, lo que sucede es que el alumno fue a casa, estudió, tiene sus dudas, viene a la escuela, el profesor le aclara las dudas. Al regresar a la escuela, él hace un test rápido de cosas objetivas, pero bien sintéticas, de manera que él prueba permanecer con eso que aprendió. Con el proyecto de DNA, mis notas y mi rendimiento académico mejoraron mucho, porque te hace permanecer en contacto con la materia y eso
Facilita mucho en el momento de estudiar para una evaluación, para una prueba, porque el contenido ya está fresco en la mente. Aprendemos no solo para el momento, sino es un conocimiento que va a permanecer para toda la vida. Hoy nosotros tenemos un sistema donde el alumno posee una identidad, un código de barras, así que cuando el profesor escoge las cosas que va a enviar para el alumno en aquel día y al final del conjunto, de, por ejemplo, 5 disciplinas en un día, es generada una hoja de tareas para el alumno y esa hoja ya viene identificada con el código de barras y al entrar a la escuela hace la lectura de aquel alumno y el sistema reconoce si el alumno está presente o no, si entregó la tarea o no, de forma que el padre y el alumno pueden saber cómo está haciendo la escuela y el alumno cómo está haciendo su propio rendimiento. Todo lo que aprendí en la secundaria colaboró de forma intensa para mi ingreso a la universidad. El proyecto DNA tiene su foco en el examen de ingreso, pero lo más importante desde mi punto de vista es lo que el alumno lleva para su vida. Lo principal es el hábito de estudio, porque él sabe que todos los días necesita hacer actividades referentes a aquella clase. Necesitan tener contacto con aquel contenido que ellos vieron. La idea es clase dada, clase estudiada hoy. Esa es para mí la parte principal de ese proyecto DNA. Fue muy importante para mí, a pesar de ya tener una rutina de estudios, el proyecto ayuda a sistematizar esa rutina. Logramos crear una cultura de estudio diario, de búsqueda, de preocupación de nuestro alumno. Y preocupación es una cosa más natural, que si el alumno lo estudia en el día a día, no necesita preocuparse por la prueba, no necesita preocuparse por las pruebas de admisión, insertarse en el mercado de trabajo en el futuro. Todo comienza a darse de forma natural. El mayor resultado que tenemos es entender, percibir de nuestro alumno una comprensión donde la rutina es necesaria y el aprendizaje se da a partir de él. Con seguridad el proyecto DNA fue eficiente para ayudarme a entrar a la universidad, porque dividiendo la materia que estudiamos todo el año en tópicos menores, lo que grabamos se queda más cuando tenemos que hacer una prueba. Fue más fácil para estudiar la materia y recordar para tener un mejor resultado. A través del análisis de currículum o prueba de selección, el alumno que sale de la secundaria con la intención de ingresar a la universidad necesita saber que ese recorrido no es nada fácil, pero ciertamente es recompensador. Al inicio del año académico, esfuérzate al máximo como alumno o apoya bastante a aquellos que están a tu lado y que también van a presentar quizás esa prueba, incentivándolos para seguir adelante. Y si quieres volver a ver este programa o probablemente otros programas, recuerda que puedes ingresar a nuestro YouTube, pero también puedes seguirnos a través de Facebook o Instagram que están apareciendo aquí en pantalla. Yo me despido hoy desde aquí, pero será hasta un próximo Destino de Educación. Chao, chao.